Los temas del momento que generan impacto están aquí. En su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. A continuación, su programa Voces de un Diálogo. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy vamos a analizar políticamente, que es complejo el tener que analizar políticamente la gestión de un gobierno, la gestión de un Congreso. Usualmente se opta por hacer un análisis en base a las obras, a los subsidios, en base a las acciones. Pero los gobiernos se rigen por acciones políticas. Los gobiernos se deben regir por políticas de Estado. En ese sentido, bueno, ha pedido el gobierno de doña Xiomara Castro que no la juzguen antes de 100 días. Estamos próximos a llegar a los 100 días y en ese sentido vale la pena el poder hacer un análisis político en relación a lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo, de antemano podemos colocar sobre la mesa, no es mejor que como estábamos. Ellos argumentaron que cuando perdiera la narcodictadura, como le denominaron, y entraran ellos al poder, Honduras iba a ser otra. Pero tenemos el combustible más caro de Centroamérica, tenemos el nivel de desempleo más alto, a eso hay que agregarle que derogaron la ley de empleo por hora, y así sucesivamente tenemos una serie de dificultades, una escalada criminal en el país, en contra de las mujeres y en contra de todos los hondureños. Es decir, por eso es que tenemos que analizar políticamente este gobierno, porque hay una serie de situaciones que usted como ciudadano tiene que conocer. En esa línea estamos con un experimentado, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, don Mario, ¿qué tal? Mario Aguilar González. ¿Qué tal, Alan? Aquí a sus apreciables órdenes y las del canal. Muy bien, vamos a entrar en materia y le consulto de entrada, ¿cuál es su valoración hasta hoy de lo que ha sido este gobierno de doña Xiomara Castro? Bueno, aun cuando el gobierno reclame que no se le debe juzgar, creo que durante la campaña el partido que ganó la presidencia de la República, porque no ganó de manera contundente el Congreso Nacional, anunció que estaba preparado para gobernar, que estaba listo con sus cuadros para asumir el poder de la nación y comenzar de inmediato lo que ellos llamaron una reconstrucción del país, una refundación del país. En ese sentido, creo que el primer aldabonazo a la conciencia nacional fue la actuación del partido de gobierno en el Congreso de la República al elegir una junta directiva ilegal e inconstitucional. Y eso no podía esperar un juzgamiento a futuro, sino que tenía que ser un juzgamiento inmediato. ¿Por qué? Porque ahí se violentó la Constitución de la República de una manera flagrante. Eso todos los profesionales del derecho lo conocen, aunque hay quienes defiendan una posición indefendible, porque ese presidente y esa junta directiva, primero solo resultaron 48 votos propietarios, lo que significa que no tenían ni tan siquiera el número de propietarios para constituirse como poder legítimo del Estado. Lo que aconteció fue la juramentación de un presidente electo por 48 votos de propietarios y el resto de suplentes no por la autoridad que la Constitución señala, sino por otro diputado al Congreso de la República, propietario, que en este caso fue el abogado vicepresidente
actualmente. Entonces, ese fue el primer acto tiránico que se puede juzgar como un acto que masacra la Constitución de la República y que además ignora en donde se encontraba en aquel momento la mayoría de diputados propietarios, porque no es el edificio el que va a significar que un acto sea legal o ilegal, o que un acto sea constitucional o inconstitucional. El Congreso se encuentra reunido legalmente en donde se encuentra la mayoría que señala la Constitución de la República. Entonces, haciendo de este acto sencillo pero trascendental para la vida nacional, podemos juzgar lo que ha ido aconteciendo a lo largo de todos los actos que se han ido adoptando en el Congreso de la República. Y obviamente eso produce un efecto secundario, pero también trascendental, que son los actos que se van haciendo en torno al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la propia juramentación del actual presidente de la República, que estando presente ahí el presidente del Congreso Nacional en el acto de juramentación, se le margina totalmente al supuesto presidente para que únicamente tenga el micrófono por el cual se van a transmitir los sonidos de la juramentación, y se llama a un juez de la República, a una jueza, para que sea la que juramente a la presidenta de la República, cuando la Constitución dice que estando presente el presidente del Congreso Nacional, a este le corresponde tal acto. Entonces, los dos actos trascendentales fueron actos al margen de la ley y de la Constitución de la República. Como dicen, acción de acciones contrarias a la ley, contrarias a la Constitución, por lo tanto, la valoración es de aplazado. Muy bien, y bueno, hay un acto que lo tenemos como carta credencial en estos casi 100 días de gobierno de doña Xiomara Castro y del señor Luis Redondo, y es ese pacto de impunidad. O sea, de manera descarada, de manera desvergonzada, desde el Ejecutivo se envía una iniciativa para despenalizar todos aquellos problemas, conflictos y delitos que se cometieron durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, particularmente en ese interín de la cuarta urna, en la que le ha permitido a personajes como Enrique Flores Naza, Marcelo Chimirre y otros el poder recobrar su libertad y no tener que enfrentar la justicia, sin menoscabo que Marcelo Chimirre sí se estuvo como 6, 7 años privado de su libertad. Yo lo inicio con esos actos sencillos pero trascendentales, porque fueron los evidentes al comienzo de la actual administración. Obviamente ese acto es inconcebible cuando lo que se ha prometido es supuestamente devolverle la legalidad al Estado, y violenta aquel principio de derecho que la ley es general, es para todos. No se puede fincar una ley en un periodo concreto de gobierno con el fin específico de soslayar acciones ilegales, ilícitas, cometidas durante ese periodo exacto y estricto de gobierno. Obviamente el pueblo hondureño es testigo de esa violación a esos principios de derecho constitucional y principios generales de derecho,
cuando se otorga una amnistía que abarca delitos que son comunes, calificándolos de delitos políticos. Es lo que yo le estaba señalando. Por estos actos sencillos no se pueden esperar 100 días, cuando evidentemente son acciones tiránicas, acciones que violentan la Constitución y las leyes de la República, y mantenerse en silencio durante 100 días para denunciarlos, cuando ya, como se dice en el argot popular, el pan salió del horno caliente, pero se enfrió en el camino. Y esa era la intencionalidad del gobierno. Bueno, hay otro elemento político también que ha marcado estos casi 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y es el hecho inevitable que podamos valorar de que ha sido el presidente Manuel Zelaya Rosales el que ha tenido el control político del gobierno, tanto así, bueno, que ha usurpado consejos de ministros, tanto así que ha usurpado el Salón Morazán de la Casa de Gobierno para dirigir reuniones, no solo del gabinete de gobierno, sino también reuniones con alcaldes, reuniones con empresarios y reuniones con diferentes sectores, que se supone que debería ser la presidente quien tenga ese liderazgo de tener que solventar las diferentes problemáticas que se presentan en el país. ¿Qué opinión le merece ese papel del presidente Zelaya en relación a estos casi 100 días de gobierno? Yo he calificado todas las acciones de gobierno como acciones tiránicas. Parece que estamos frente a una tiranía y parece que no se respeta la voluntad popular. Bueno, no parece, no se respeta la voluntad popular, que obviamente se manifestó mayoritariamente, porque eso no vamos a negarlo, a favor de la ciudadana Xiomara Castro de Zelaya. No se votó en ninguna opción o en ningún nivel electivo por José Manuel Zelaya Rosales. Si la presidenta lo ha querido nombrar asesor ad honorem, entre comillas, del Poder Ejecutivo, un asesor no tiene facultades porque no fue electo designado a la presidencia de la República, ni tampoco es secretario de Estado, como para que se deleguen funciones que están especificadas en la Constitución y la ley para los ciudadanos que desempeñan cargos de elección o secretarías de Estado, no para asesores. Yo durante mucho tiempo he desempeñado el cargo sino contratado como consultor de instituciones, y los gerentes, presidentes o directores de esas instituciones jamás me han delegado funciones para presidir reuniones en las que están representadas otras instituciones con las mismas prerrogativas que tiene ese director, presidente o gerente de institución. Únicamente asisto a las sesiones para tener voz y explicar cuestiones inherentes a la cuestión profesional y de consultoría, pero jamás para votar, como ha aparecido públicamente el señor expresidente de la República, Zelaya, y aún algunas personas parientes de la presidenta de la República. Eso es grave porque vicia de nulidad todos los actos en los cuales ellos participan, con funciones
que no les están especificadas ni en la ley ni en la Constitución, y casi desempeñando cargos para los cuales tampoco el pueblo hondureño ha externado su voluntad. Es lamentable lo que pasa, y lo más lamentable es que la prensa nacional y otras instituciones interesadas no han denunciado este tipo de acciones. He visto que solo en los programas del canal por el cual estamos en estos momentos dirigiéndonos al pueblo hondureño hay este tipo de denuncias. Y eso llama la atención porque cuestionaban que en ese periodo del presidente Hernández ocurrían una serie de ilegalidades y surgía sociedad civil, surgían algunos miembros de la oposición y surgían algunos miembros de diferentes sectores que cuestionaban esas ilegalidades en el gobierno del presidente Hernández. Pero acá, ¿por qué la iglesia se queda callada? ¿Por qué la sociedad civil se queda callada? Y aquí tendría que incluir, don Mario, al Partido Nacional, al Partido Liberal, que están viendo cómo usurpan la presidencia de la República, cómo usurpan y cómo manipulan la presidencia de la República, la silla presidencial, y nadie dice nada, como usted señala. ¿Por qué? ¿Por qué están callados? Mire, es difícil en una circunstancia como esta asumir posiciones opositoras de manera total, puesto que el propio gobierno que antes acusó de cooptación de instituciones y partidos, la estrategia más adecuada para hacer una oposición que es precisamente interpretar la voluntad popular expresada por el pueblo hondureño en las urnas. El pueblo hondureño le quitó al Partido Nacional el derecho de gobierno, pero le entregó la función de fuerza principal de oposición, y como tal debe comportarse para no dejar esos vacíos, puesto que esos vacíos pueden ser muy rápidamente ocupados, aún por las propias oficialidades del partido de gobierno. Ahora, don Mario, yo percibo como periodista que hace un buen tiempo no hay oposición política en Honduras. Cuando estaba el Partido Nacional, los 12 años de Partido Nacional, no hubo oposición política en Honduras porque la estrategia del poder fue, no quiero sonar grosero, ni tampoco quiero sonar como complejo a la hora de valorar esto, pero la estrategia del poder en 12 años fue comprar la oposición, chinearla, abrazarla, tenerla acá, y no hubo oposición. Y hoy uno se pregunta, bueno, estamos casi 100 días de gobierno, ¿por qué, aunque vemos algunas muestras en el Congreso Nacional, por ejemplo, con el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, de cuestionar la norma parlamentaria, de cuestionar los procedimientos parlamentarios, de cuestionar lo que usted señalaba, de que la junta directiva no está legal, debidamente constituida, pero percibo que hay un cálculo para poder asumir esa responsabilidad propiamente de oposición, como corresponde, para señalar este tipo de situaciones que deberían de generar un contrapeso democrático para que el pueblo hondureño también pueda valorar lo malo y lo bueno que se está haciendo en la administración pública. Mire, no hay duda que lo que usted señala tiene visos muy claros de veracidad. Creo que lo que ahora es oposición y que ayer fue gobierno todavía maneja un poco de confusión, como el propio gobierno maneja un poco de confusión en torno a los papeles que se deben desempeñar, porque usted ve acciones de Libre que pareciera que fueran de oposición,
como por ejemplo estar hablando frente a la masa trabajadora de que la cabeza de la dictadura es la única que se ha quitado del camino y que el resto de la dictadura continúa incólume. Vemos como una cierta sombra de que Libre cree que todavía está o que le conviene seguir estando como que si fuese oposición y que el gobierno nacionalista todavía estuviese incólume, también para ocultar las falencias que tienen para poder entender lo que es la gestión administrativa. Fíjese que a estas alturas creo que no han terminado de completar la administración pública y eso es altamente grave para los intereses nacionales y que les conviene políticamente seguir siendo considerados por el pueblo hondureño como gobernados y no como gobernantes. Es decir, le decimos al gobierno, asuma su posición y su función de gobernantes y esa función no necesariamente tiene que ser conducida hacia los despidos masivos de los que integran el engranaje administrativo, porque todos los hondureños tenemos el derecho de trabajar en las estructuras administrativas del Estado. Obviamente tendrán que despedir a aquellas personas que están fuera del servicio civil, es decir, protegidos por la ley de servicio civil, pero que la misma ley de servicio civil señala como excluidos, porque son cargos de confianza, cargos de dirección, por cuestiones de dinero, por cuestiones económicas, sino por cuestiones de capacidad, de inversión que ha hecho el Estado en la capacitación de todas estas personas para que le den sus mejores capacidades al gobierno mismo. Creo que esa es la voluntad de todos los hondureños que trabajan. No obstante, pues, evidenciemos ante el pueblo hondureño que la intencionalidad del partido que ha asumido el poder de la nación es esconder que es gobierno y seguir vendiendo la idea de que todavía son oposición. La responsabilidad de la toma de decisiones en cualquier nivel, no solo de la administración pública, sino también del Congreso de la República, corresponden al Partido Libertad y Refundación. Muy bien, ahora, don Mario, ya que lo menciona, en ese sentido, bueno, llamó la atención en el discurso de don Manuel Zelaya el 1 de mayo, porque fue más noticia la participación de Mel Zelaya que la de la propia presidenta. Y dijo Mel Zelaya que el imperialismo se había llevado a la cabeza, pero que la dictadura sigue intacta en el país. ¿Cómo interpreta esto señalado por Zelaya? Es lo que le estaba señalando. La intención es clara, es ocultar que son gobierno y pretender mantenerse ante la conciencia nacional como partido de oposición, porque normalmente la oposición, cuando se ejecuta de manera magistral, como debía estarse ejecutando, le da esa impresión a la sociedad. Eso les abre el camino para buscar un periodo presidencial y de gobierno
más en la próxima elección, que de la noche a la mañana nos encontramos ya en ese campo de batalla cívica. Cuando menos acordamos, ya estamos en campaña para las elecciones primarias y ya estamos en campaña para la elección general. Al Libre y al partido de gobierno le conviene ser percibido como oposición y no como... Y vea que en el camino no vayan a crear una circunstancia de oposición para poder sortear el próximo proceso electoral. No obstante, no estamos tan ausentes de las acciones que supuestamente de manera inteligente van a tratar de desarrollar para que la sociedad hondureña los perciba como víctimas, como decía aquella señora. Así que ya estamos avisados, y soldado avisado no pierde batalla. Así que lo que usted ha señalado, yo hago un llamado sereno pero contundente a la oposición en general, y estoy hablando de nacionalistas y liberales, para que pongan las armas en remojo y sepan conducirse en el puesto que el pueblo hondureño les ha señalado, de ser una oposición seria, responsable, técnica y política. Muy bien, don Mario, entramos a la recta final de este diálogo y bueno, quiero aprovechar la oportunidad por su experiencia, porque yo soy del criterio que las reglas de cara a lo que debería ser un próximo proceso electoral se deben establecer desde ya, en el inicio de un periodo de gobierno, en el inicio de un periodo del Congreso Nacional de la República. No dejarlo a última hora, porque el dejarlo a última hora genera muchas dudas, genera suspicacia, genera picardía y falta de credibilidad en los procesos. Se habla de aplicar desde ya una segunda vuelta electoral, de regular, eliminar la reelección presidencial. Se habla de reducción de la cantidad de diputados al Congreso Nacional, que se les limite, que solo puedan reelegirse una vez y nunca más, y lo mismo para los alcaldes. Es decir, surgen varias ideas que están en la mente de varios parlamentarios. ¿Qué es lo que se debería hacer en base a su experiencia para que lleguemos a un próximo proceso electoral donde no haya pues mayor sobresalto y que podamos experimentar lo que vive en otros países, que no hay mayor sobresalto, que confía plenamente en que se va a respetar la voluntad popular? Bueno, lo primero es que el partido de gobierno asuma la conciencia de que son gobierno, no oposición. Lo segundo es que tanto gobierno como oposición deben ponerse en un plano de igualdad ante la ley y sentarse de manera serena, de manera clara y de manera técnica, como lo hemos señalado, a estudiar las falencias de los procesos electorales a lo largo de estos años, porque a este último proceso electoral, solo porque la sociedad hondureña se fue mayoritariamente por una determinada opción política, es que no tuvimos dificultades en salir y dejar atrás ese proceso electoral. Pero el proceso estuvo plagado de insuficiencias y deficiencias a cual mayor. Por ejemplo, se nos prometió que íbamos a tener
un mecanismo de control de la votación automatizado en la mesa electoral. Muchas e innumerables una inmensa mayoría de juntas receptoras de votos o mesas electorales, como las hemos venido llamando a lo largo del proceso electoral, no contaron con ese mecanismo de control. La pregunta es, ¿por qué? Si es lo que nos iba a garantizar que ibas a ver por cada votante un solo voto. Y eso no se dio en el proceso electoral y no han habido explicaciones serenas y claras del por qué, si se invirtió una gran cantidad de dinero para obtener la tecnología que nos asegurara que se iba a controlar a cada votante para determinar la veracidad de sus datos y que esa persona que se presentaba a la mesa electoral era quien decía ser. ¿Usted no notó que en una inmensa mayoría de mesas electorales no se dio ese tipo de control cuando hasta se hizo evidentemente una reforma profunda electoral en ese sentido? Entonces no hubo control. Por otro lado, aunque el resultado electoral fue a muy tempranas horas de la noche, hubo siempre graves incidencias en la transmisión de los resultados electorales. Y así podríamos gastarnos muchísimo tiempo en ver que en las mesas electorales receptoras o en las juntas receptoras de votos no se permitió el ingreso de todos los representantes debidamente acreditados en tales juntas receptoras de votos, por lo cual resulta altamente sospechoso los conteos que se hicieron especialmente en el nivel presidencial. Así que si esa mayoría hubiese sido más reducida, las falencias hubiesen resultado más evidentes ante el pueblo hondureño. Muy bien, y como dice usted, necesitamos mucho más tiempo para poder profundizar en relación a ese tema y espero tener esa oportunidad pronto para que profundicemos sobre una propuesta idónea de un proceso electoral, un próximo proceso electoral que sea de satisfacción, credibilidad y que le dé certeza al pueblo hondureño que su voluntad se respete. No me queda tiempo para más y solo agradecerle este tiempo valioso. Siempre es un placer platicar con usted, un caballero, un experimentado político y un buen hondureño. Así que le agradezco muchísimo este tiempo, don Mario. Muchas gracias a usted, Alan, y al canal. Un abrazo a don Edra. Don Mario Aguilar González, soy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre de todo este gran equipo que hace posible que estemos al aire, yo soy Alan Fiallos. Tengo estos muy importantes mensajes para ustedes. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Voces de un Diálogo, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Cholusac Sur, Canal 36. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán.
Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. La 15 te trae nuevas soluciones de préstamos para tus necesidades. Ya contamos con fondos RAP para comprar tu casa o consolidar tus deudas. Y si necesitas todo el menaje de tu casa, Amuebladito 15. ¿Quieres comprar un vehículo? Pregunta por Movicop 15. ¿Vacacionar o disfrutar esta Semana Santa? Con Pescadito 15 lo puedes hacer. Tenemos las mejores opciones de crédito para ti. Visítanos en nuestras filiales y solicita tu préstamo ya. Cooperativa 15 de septiembre desde 1958. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací, sus campos y ciudades. Sumemos nuestra confianza en el hogar, en la sociedad, en los proyectos que desarrollan nuestro país. En nuestros corazones y pensamientos hay una sola voluntad. Creer y triunfar es nuestro propósito. Para decidir nuestro futuro. Para brillar en todo el mundo. Gracias por estos 109 años de confianza. Gracias a ti, somos el primer banco en Honduras en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias a más de 1.600.000 clientes por depositar aquí sus sueños, ahorros y logros. Por ustedes, seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Papá, ya le envié el dinerito de la última cuota de la casa. Qué bueno, mija, ya por fin es nuestra. Hijo, gracias por la remesa, el negocio va para adelante. ¿Vio, mamá? Nunca es tarde para iniciar. Cuando recibes remesas, recibes más que dinero. Ahora con tu cooperativa podrás recibir tus remesas de manera rápida y segura, en línea con Directo a Cuenta, también a través de WhatsApp, con la cuenta Lazos Familiares o visitando nuestras filiales a nivel nacional. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. El sistema cooperativo es el modelo más exitoso en Honduras. Cada día son más los ciudadanos que se unen al esquema social más importante, al más solidario, al más equitativo. Por su importancia y trascendencia nacional, es necesario analizar y profundizar sobre los temas relevantes en la hora del cooperativismo y su programa Foro Cooperativo. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar de nuevo con ustedes. Tenemos una agenda importante que compartir con ustedes hoy acá en el programa. Hay un plan educativo que ayuda en todas las cooperativas. Todos los fines de semana, con la participación de experimentados analistas e invitados especiales. Foro Cooperativo, en la hora del cooperativismo, una presentación exclusiva de Cholusat Sur, Canal 36. Celebramos 109 años de confianza con los préstamos Atlántida. Recibe las mejores tasas y beneficios en nuestro aniversario para que tengas la confianza de decir sí, sí a tu casa desde 7.9, sí a tu auto desde 9.25, sí a tus metas personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Este fue su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras.